Bueno, gracias por la espera y disculpar. Todos tenemos una cierta práctica con esto ya y el Google Meet yo no lo he usado mucho, estamos más en el Zoom. El propósito de esto va a ser, voy a intentar ser más breve de lo que quería, es hacer un repaso a lo que trabajamos en la unidad multidisciplinar de la de Basurto, que es la unidad de todos vosotros, la primera creada en Osakidetza y sigue teniendo la vocación de atenderos a todos lo que necesitéis. Y vamos a ver. Este es un pequeño homenaje a algunos de los pacientes que tienen repercusión mediática en nombre de todos, porque todos queremos lo mismo, que es llegar a curar la enfermedad. Y pretendía... La ELA es una enfermedad que lo que tenemos que aportar los que nos dedicamos a ella desde hace 25 años es la experiencia y el conocimiento que hemos ido adquiriendo, porque es una enfermedad muy variable, tremendamente diferente de unos a otros, y con los años pues nos ha pasado que hemos aprendido muchas cosas y estamos aún descubriendo algunas otras. Es la enfermedad neurodegenerativa más rara, más frecuente en jóvenes. Lo de rara siempre lo decimos por los números. Entre los médicos hay una creencia que es relativamente fácil de diagnosticar, pero la realidad que nos vemos en el día a día es que es diferente. Esto no es así del todo y queríamos reflexionar con vosotros, con los afectados y con los colegas cuando tenemos oportunidad sobre ello. ¿Qué significado tiene para el paciente esta demora? ¿Cuál es el pronóstico real de esta enfermedad? ¿Y cuál es el papel actual proactivo en la investigación clínica? No os voy a contar a vosotros que lo sufrís lo que es la ELA en términos muy científicos, pero esta es la diapositiva que siempre se pone para un estudiante, que es la degeneración de elementos que son las neuronas que contribuyen a crear el sistema motor, el sistema que nos permite nada más y nada menos que el movimiento, que la fuerza, la potencia, los desplazamientos. Es un sistema que está más desarrollado en otras especies que la humana, pero cuando se viene abajo, pues sucede todo lo que a vosotros en mayor o menor medida está pasando. Esta diapositiva la ponemos siempre porque nos da una perspectiva de lo poco que se conocía de la ELA prácticamente hasta los años 90, en el que con una serie de conocimientos genéticos y de modelos animales empieza a desarrollarse un panorama que para los que hemos vivido esta época pues ha supuesto un cambio hacia avances claramente tangibles para todos los pacientes. Esta diapositiva la ponemos siempre que queremos explicar a los estudiantes y a los médicos jóvenes que la ELA es claramente una enfermedad muy variable en su presentación y tenemos pacientes solamente con un fenotipo vulvar que llamamos, que es la capacidad de hablar y pronunciar bien, de tragar, y pacientes el completo cuerpo con un fenotipo, por ejemplo, de una pierna o de los dos brazos con debilidad, o de piernas y brazos manteniendo durante muchísimo tiempo la capacidad de hablar correctamente, de tragar correctamente y de respirar correctamente. Y si vamos a diferenciar pacientes, pues tenemos una inmensísima variabilidad que a veces nos hace dudar de que estemos ante la misma enfermedad, con lo cual hoy incluso se dice que no hay una ELA como si fuera un solo coche, un solo modelo sino que hay muchos, y desde el paciente que en 12 meses, como este que estoy señalando aquí, tiene una evolución muy hacia abajo, a otro que se mantiene, aquí veis, durante meses y meses y años relativamente estable en el plano funcional. Y además, desde primeros de este siglo se sabe que algunos pacientes con ELA van a tener, contra lo que se creía de toda la vida, una afectación de la parte que llamamos de intelectual, de las funciones superiores, y sobre todo de la que gobierna el lóbulo frontal. Esta es una diferencia entre un cerebro lóbulo frontal afectado, que veis que tiene una pinta como llena de agujeritos, contra uno sano. Esto es un paciente con ELA que, además del problema motor, tenía otros problemas de tipo cognitivo y de tipo conductual, que solo se dan en un 15% de los enfermos con
criterios de demencia, pero que pueden darse hasta en un 40% y nos condiciona a la hora de tratar y enfocar la enfermedad. Hoy en día se considera que la ELA es una parte de un espectro de enfermos que pueden tener varias combinaciones con lo que llaman en los libros la demencia frontotemporal. Combinaciones significa que sería una mayoría de pacientes en este lado rojo, pero puede haber algún paciente que tiene muy afectada la parte frontotemporal basal, y esos son, sobre todo, como dice aquí la diapositiva en inglés, cambios de conducta, ¿no? Y también trastorno del lenguaje. Esto hay que saberlo, sobre todo los médicos, para detectarlo e informaros a vosotros adecuadamente. Uno de los caballos de batalla nuestros en los últimos años es intentar acortar el tiempo al diagnóstico. Te enseñan de muy jovencito que diagnosticar la ELA no es muy complicado, pero no lo es cuando llega el neurólogo. Y aún así hay veces que nos cuesta mucho trabajo porque las pruebas no son concluyentes o los síntomas con los que se presenta no son una parálisis claramente, sino que puede ser fatiga, anorexia, que es pérdida de apetito, puede ser disnea, disnea es el término que empleamos para que me falta el aire, o un trastorno de la marcha que para todos los que nos dedicamos a la medicina pues supone un reto diagnóstico porque puede ser muchas cosas, desde artrosis hasta una enfermedad degenerativa como la que nos ocupa. Entonces, lo que tardamos en llegar al neurólogo en nuestro medio actualmente de media es 1 año. Y a partir de entonces, con las pruebas se nos pasan otros 6 meses de media, con lo cual muchos pacientes tardan hasta la tercera parte de su tiempo con la enfermedad sin diagnosticarse y, lo que es peor, con la incertidumbre de saber que tengo algo pero no sé lo que es. Un paciente que tiene una ELA, dependiendo de si tiene un componente vulvar o no, si tiene demencia o no, no tiene por qué tener una enfermedad con un pronóstico muy malo, que es lo que se enseña en las facultades. Hay pacientes que tienen una vida larga de 10 años con la enfermedad y veis que hay hasta un 2% de pacientes, que no es que sean muchos, pero tampoco son pocos, y nos hemos tenido la oportunidad de verlos y cuidarlos más de 20 años. Con lo cual sabemos, y esto se sabe desde hace poco, veis aquí, todo esto es prepandemia, porque la pandemia nos ha obligado a hacer un parón en todo esto, no en la adquisición de conocimientos, pero sí en la divulgación, de que hay pacientes que estos son días, durante días, a lo mejor durante meses, pueden estar estables en la escala funcional, lo que llamaríamos una meseta, un plató en francés, una meseta, y algunos pacientes hasta como que tiran un poco para arriba, o sea que no tiene nada de raro. Y esto lo preguntáis muchas veces, ¿cómo me ves? Pues estoy igual. Pues parece que no tiene por qué estar igual. Si tengo una enfermedad que me han dicho que es degenerativa, pues esto sucede. Y los médicos tenemos que saberlo para ver que algunos pacientes pueden entrar en una fase de estabilización. Vale. El tratamiento de la ELA es paliativo y nuestra unidad es la primera unidad en Euskadi de una unidad paliativa especializada y que ha demostrado que el modelo de cuidados funciona y se ha extendido a otras enfermedades. El momento del diagnóstico es crucial, para nosotros tiene mucha importancia el cómo se dice y el cómo se comunica, y el momento de que termina nuestro trabajo no es cuando el enfermo nos deja, sino que va más allá, tratando de tratar a la familia, y todo tiene por camino fomentar la autonomía, la capacidad de decisión y la calidad de vida. El diagnóstico de cómo se comunica esta es una diapositiva que se nos ha quedado vieja porque ya prácticamente se hace así en todas partes. Ya no tenemos que insistirle a un compañero o a un médico de primaria que diga el diagnóstico de una forma cuidadosa, con celo, con intimidad, que no le llamen por teléfono, que no lo hagan del pasillo. Todo esto ya se hace de una forma mucho más adecuada, aunque seguro que se puede mejorar. El paciente no tendría por qué salir de la consulta del médico e ir a mirar a una biblioteca qué demonios es eso que le hemos explicado, o mirar en Google qué es la ELA y qué es lo que este señor no me ha dicho. Esto no tendría por qué pasar. Si pasa todavía, puede ser pues porque no tenemos suficiente tiempo para explicarlo, aunque hemos mejorado en eso, pero deberíamos de tenerlo. La cooperación con las asociaciones, con ADELA, es fundamental,
y una visita cercana en el tiempo es fundamental. Esta diapositiva tiene como fin el explicaros que la ELA vamos a hacer un traje a medida. Vamos a hacer un traje a medida para que cada paciente tenga la atención que necesite, que sea lo más adecuada a él. Todo el mundo no necesita lo mismo. Esto es una enfermedad en la que es muy complicado ir con un protocolo que todo el mundo lo acepte y tenemos que trabajar no solos como Gary Cooper ante el peligro, sino juntos llegar. Estaba un poco en la parte que pretendía ser de interés para divulgar el trabajo que realizamos en cuanto a la prolongación de vida y calidad de vida, y partes, digamos, más colaterales que tienen que ver con cómo son los pacientes, cómo nos han hecho pues los principales abastecedores de órganos a nivel del Estado. O sea que digamos que la comunidad autónoma tiene un porcentaje de donación de órganos procedentes de pacientes con ELA muy alto. Somos los segundos después de Andalucía, que tiene muchos más pacientes. También tenemos que daros a conocer que bajo el prisma de la acumulación de datos tenemos y la obligación e intentamos ser capaces de ajustar un poco más el pronóstico en las primeras fases, decir a un paciente si lo desea, si está en los pacientes que van lento, que van menos lento, que tienen una probabilidad de vida más larga. Digamos que esto nunca es una ciencia exacta, pero se sabe más ahora que nunca. En una diapositiva os ponía los genes que causan la ELA desde el primero que se descubrió en el año 93 y cómo hace 10 años se descubrió el más numeroso, y esto está dando oportunidad a una opción de tratamiento con medicamentos que anulan la expresión de los genes, y cómo desde hace muchos años venimos diciendo, y ahora ya lo hace todo el mundo, que los pacientes con ELA se les tiene que ofrecer el testar los genes para que sepan, aunque sea muy remota la posibilidad, de que si son portadores de un gen, porque a un futuro cada vez más cercano se podría modificar ese gen, como ya ocurre en otras enfermedades. El estado nutricional, que me pidieron que hiciera una reflexión sobre ello, que siempre se habla en los congresos, es sabido que influye en el pronóstico y en la velocidad de la ELA. A peor estado nutricional, más velocidad, que no nos interesa. Por tanto, el objetivo es mantener el peso o ganar peso si vienes de una desnutrición, y para eso es imprescindible que en una unidad de ELA haya un nutricionista, un dietista, un endocrinólogo, que se ocupen de guiar eso de forma adecuada. Digamos que esta parcela de nuestra especialidad ha cobrado muchísima importancia, cada vez lo hacemos mejor, y también da pie a una reflexión sobre si estamos ofreciendo y estamos haciendo a tiempo suficientes intervenciones para colocar sondas de gastrostomía. La sonda es una herramienta que, si la usamos bien, proporciona comodidad y aumenta la calidad de vida. No está tan claro que aumente la cantidad de vida, pero yo detecto últimamente que nos está costando más transmitir a los pacientes y a las familias la necesidad de cumplir con unos requerimientos dietéticos que no se pueden razonablemente hacer si muchas veces no tenemos una ayuda de una sonda. Con lo cual estamos volviendo a tener que revisar el cómo comunicamos mejor, que la sonda es una herramienta que nos va a dar calidad de vida, en vez de verlo como un problema o un trauma o algo que nos va a causar una vida más compleja y más complicada. Y hablando de medicamentos, teníamos el Reluzol, que fue el primero, y una serie de medicamentos nuevos. Esto se entiende muy mal sin diapositivas, pero ya os las pasaré, de cómo hay unos medicamentos que se hicieron unos estudios en los últimos años prepandemia, que ninguno de ellos se ha comercializado en Europa, no solo en España, sino en Europa, que son masitinib y edarabona. Ambos medicamentos, tanto masitinib como edarabona, se van a hacer estudios orales. En Basurto estamos dentro del grupo TRICALS, que es un grupo europeo que
promoción a ensayos y debido al número de pacientes nuevos que vemos por año nos seleccionaron y podemos ofrecer a lo largo de este año al menos 4 ensayos que van a ser, digamos que esperamos reclutar entre 27 y 30 pacientes. Los medicamentos que se van a aprobar van a ser edaravona oral, fenilbutirato y ursosuicólico oral, el reldensetiv oral y un inhibidor de la RIC1 que ni siquiera tiene nombre, también oral. Según estoy hablando, hoy mismo nos han contactado para poner en marcha otro ensayo. Esto se va a hacer de forma escalonada en los próximos meses y el único requerimiento es que los pacientes lleven un tiempo de enfermedad inferior a 2 años. Este es el requerimiento que se nos hace desde siempre. Muchos de nuestros pacientes y algunos que han tardado 2 años en diagnosticarse se salen de este requerimiento y estamos pensando cómo desarrollar algún otro tipo de tratamiento experimental que pueda satisfacer a estos pacientes. Y también sabéis que hay formas de tomar medicamentos hablando con vuestro médico o hablando por privado sin estar en un ensayo clínico. Nosotros también esto nos hemos preocupado desde hace muchos años porque no solamente los ensayos clínicos son necesarios, sino que algunos pacientes van a levantar la mano para decir, oye, ¿qué puedo hacer yo para tomar un medicamento con responsabilidad de tu médico, aunque no esté en un ensayo clínico, que tenga potencial, aceptando pues una serie de términos que ninguno de ellos es completa seguridad de eficacia y completa gratuidad. A nivel de investigación, que también tenéis que saber que cuando sacamos sangre y muchas veces pacientes que donan el cerebro o el músculo, pues tenemos un proyecto de investigación con la Universidad del País Vasco que está buscando mecanismos moleculares implicados en la vulnerabilidad neuronal, en ELA y en Alzheimer, porque había muchos pacientes también con Alzheimer que habían hecho partícipe su deseo de contribuir. Y entonces hemos hecho una rama con ELA, de la cual estamos nosotros aportando los datos, y una rama con Alzheimer, que hay muchos más. Y lo había resumido en una diapositiva que no veréis, que es como la atención en la unidad es un ejemplo de medicina deliberativa y basada en las evidencias que se ha exportado a otros procesos, que tenemos entre todos, médicos, pacientes y autoridades sanitarias, que intentar acortar las demoras. A un paciente que sufre no se le puede pedir que corra más, pero a los médicos se nos puede pedir que seamos más diligentes y que intentemos pedir las pruebas más rápido y que cuando sospechemos que es ELA, incluso nos pongamos en contacto con la unidad más cercana para que nos digan de una forma más nítida, porque son más expertos, si puede ser o no puede ser. Un paciente que llega a una unidad de ELA con 2 años de peripecia no le podemos ofrecer un tratamiento experimental. Sí le podemos ofrecer un tratamiento paliativo como a todos, pero en el que hemos perdido la oportunidad de cuidarle de otra forma muy al principio. Y esto era un poco todo lo que tenía previsto, que hubiera sido mejor si lo hubiéramos hecho más coordinadamente con la imagen, y no tengo más disculpa que esa, que no hemos probado antes. Si tenéis alguna pregunta que os podamos contestar ahora mismo, pues aún puede ser razonable. No sé si se me sigue oyendo. Sí. Sí, Luis, se te oye perfectamente. Nada, las 2 preguntas que nos habían trasladado hasta ahora ya las has comentado, que era el tema de la nutrición y un poco el tema de los ensayos. Y si los demás, alguna persona tiene algún tema por el que quiera preguntar o alguna cosa que comentar, pues... Igual es bueno, puesto que toda la reunión ha sido un poco accidentada con lo del compartir pantalla, que yo estaba inseguro desde el principio y ha sido así, que os haga un resumen escrito, ¿no? Un poco para que lo publiquéis en la web o en la revista. La parte de la nutrición que me habéis comentado antemano sí que me hizo pensar que a lo mejor no estamos
transmitiendo todo lo bien que sería oportuno, la necesidad de que un paciente esté bien alimentado. Casi siempre nos dicen, comemos bien, no tenemos problemas, y lo que muchas veces pasa o algunas veces pasa es que ya hemos detectado por métodos técnicos que la composición de tu cuerpo está cambiando, que la atrofia es mayor de la que parece que es, y que las dificultades para tragar que ya existen van a desembocar en poco tiempo en algo que es la aceleración de la enfermedad. Entonces, siempre hemos tenido mucho cuidado en respetar, y lo vamos a seguir teniendo, los deseos de un afectado, pero me da la sensación de que estamos haciendo cada vez menos sondas de alimentación, y no es que tengamos que hacer muchas, pero probablemente alguna más tenemos que hacer. Y transmitir la idea de que en un entorno de cuidados paliativo con mucha experiencia, seguro que si el neurólogo o el dietista os dice que os penséis el colocar una sonda, es que lo tiene más que claro. Y esa barrera de la sonda siempre existe, probablemente en un entorno España, Italia. Yo cuando hablo con colegas italianos me dicen lo mismo, que a ellos les gusta mucho comer como a nosotros y que no se ven con una sonda, lo cual todo el mundo entiende, pero no hay mucho tiempo tampoco entre una visita y otra, pasan 2-3 meses, y ese es el tiempo que tenemos para implementar esta medida, ¿no? Que no está claro que prolongue la vida, aunque algunos compañeros míos están convencidos, pero las cifras no nos dicen eso, pero sí que puede servir de ayuda muchas veces. Cuando todo el circuito de cuidado paliativo de un paciente está activado, no es una medida que cargue mucho. Ahora, cuando no tienes un cuidado suficiente y ya estamos todos muy cansados y muy agotados de todo lo que hay que hacer para cuidar a un enfermo, que lleva mucho tiempo, que lleva inversión, que lleva dinero, aunque se hace con todo el amor, pues es una cosa que puede sonar, lo entiendo perfectamente, como un mazazo, pero tenemos que trabajar un poco para transmitirlo mejor. Todos los pacientes con ELA no van a necesitar una sonda, pero cuando os digan, piensa en ponerte una sonda, quizá tenemos que decir, vale, esto va en serio, porque si no, no lo habrían dicho. Y desde luego la desnutrición en las fases muy avanzadas de la enfermedad es algo que vemos en todos los pacientes. En todos los pacientes. Y eso nos condiciona mucho la calidad de vida. No es ninguna casualidad que los pacientes que más tiempo están, casi todos, por no decir todos, se han puesto una sonda. Y de los ensayos, pues básicamente el mensaje que yo quiero haceros llegar es que no tenéis que viajar mucho para intentar participar en un ensayo clínico, siempre y cuando la enfermedad lleve poco tiempo con vosotros. Todo el mundo no va a ser un buen candidato, y los pacientes que quieren, que esta es otra preocupación, pero ya no se puede porque tienen más de 2 años con la enfermedad, les tenemos que tratar de ofrecer algo experimental de fundamento. O sea, no algo que se me ocurra a mí en un ratito que estuve pensando, sino algo que tenga un fundamento para decir, bueno, esto lo vamos a conseguir para ti, o vamos a programar un estudio que tenga sentido y que no sea nocivo de entrada. Por ejemplo, una de las cosas que estamos trabajando ahora es en hacer un estudio con microbiota intestinal. Lo digo aquí para los que estén presentes, y es una cosa que nos han propuesto, y hay un proyecto que igual puede salir, y mi idea no sería hacerlo para 10 pacientes que estén recién diagnosticados, sino precisamente para esos pacientes que ya llevan tiempo y que a lo mejor no serían los candidatos para un estudio experimental, precisamente porque llevan tiempo. Cuando explico esto siempre me preguntan, ¿y por qué cuando ya llevas más de 2 años enfermo no te proponen para un estudio? Esto es una pregunta de diseño que, cuando tratas de explicarlo, tiene que ver con que los enfermos al principio, si os acordáis de esa diapositiva que todavía se veía cuando la he puesto, están más juntitos, se parecen más todos. Cuando han pasado 2 años ya hay diferencia entre un señor o una señora que va muy lento o que va lento y un enfermo que va más rápido. Ya son más diferentes.
mientras que en las primeras visitas casi todo el mundo tiene un cierto parecido, más parecido en el problema funcional que pueden tener. Bueno, estoy viendo algunas caras y aprovecho para saludaros. Yo preferiría mucho más vernos en persona y estoy convencido que la próxima vez será así, porque yo ya lo echo de menos y bueno, pues no voy a compartir tampoco estas penas de la pandemia que todos tenemos, pero que gracias por estar presentes. Miren, no sé si quieres... Pues no sé si hay alguna alguna persona que quiera. Amaya SQ ha levantado la mano, no sé si quiere hacer una pregunta, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda, comentar algo. Sí, a ver, Amaya, estoy viendo el iconito, pero no sé si la mano... Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa que quiera comentar, nada, que active el micro y os cedemos la palabra directamente. Hola Luis, buenas tardes. Hola. Hola, Juanico. A ver, mira, sí, muchísimo, ya un año largo. Quería preguntarte, haciendo eso así, salió en la televisión de unos tetraplégicos que les habían puesto unos implantes o un no sé lo que. ¿Esta tecnología puede valer para los enfermos de ELA? Muy buena pregunta, como todas las tuyas. A ver, bueno. Sí, todo lo que tiene que ver con implantes de tipo que salven un problema de neurodesconexión, vamos a decirlo así, se ha hecho con lesiones estables. O sea, un accidente de tráfico, por ejemplo, que desconecta la médula. Entonces, el problema que tenemos para aplicar eso a la ELA, que ya sabemos que hay datos de que funciona cuando la lesión es estable, es que la ELA es una enfermedad que cambia, que es dinámica y es dinámica hacia adelante. Entonces, ahora mismo nadie puede responder con seguridad. Desde luego, te da esperanza el hecho de que hayan demostrado que puede haber una cierta cambio funcional con toda la prevención del mundo, en pacientes que tienen una lesión medular fija, pero en la ELA, que además es una degeneración, pues que como dice un compañero mío, desde aquí hasta abajo, pues y depende de cómo estés tú, pues puede coger más aquí o más en el cuello, tal, es más complicado de ver, es más complicado. Podría ser que si se da el salto a enfermos como nosotros, con enfermedades degenerativas, se tuviera que seleccionar un paciente de los que os decía cuando se veían las diapositivas que es más estable, que evoluciona menos. Con lo cual a lo mejor dices, bueno, precisamente a ese señor o esa señora es al que no le hace tanta falta, pero es un terreno que está empezando, no sé, bueno, yo me acuerdo cuando se empezó a hablar de células madre, que hace ya algunas décadas, que ahora ya veis que apenas hablamos de esto, porque no es que haya sido una desilusión, pero se ha rebajado mucho el impacto que tuvo pensar que había una célula madre que se iba a poder colocar y resolver todo. Hoy sabemos que no es así, 20 años después. Pues con todo este tema de los estimuladores y los neuromoduladores y algo que te haga que la neurona que está todavía funcionante pueda asumir el trabajo de otra, la respuesta tiene que ser cautelosa por añadidura. Lo que pasa es que cuando haya algún trabajo que diga, oye, ahora vamos a probarlo en enfermos con otras enfermedades, ahí tenemos que levantar la mano y decir nosotros. Sí, ya, no bueno, sé eso cuándo. Sí, pues pero que sigue estando abierta la posibilidad hasta que nos investigue. Sí. Yo probablemente, claro, no te extrañará pensar que habrá un país tecnológicamente más avanzado que el nuestro que se haga antes. Entonces, a lo mejor eso nos sirve de piedra de toque para decir, vale, pues en un esfuerzo europeo, porque todo lo que tenemos que hacer tiene que ir con Europa, lo estamos viendo en todas las noticias, en otras dimensiones nefastas, por cierto, pues tenemos que ir con Europa en todo. Entonces, en esto también tiene que haber, cuando haya la ocasión, de plantear, a ver, pacientes con problemas del sistema motor, el sistema motor es la ELA,
que puedan prestarse a esto. Y seleccionar bien los pacientes, porque en la historia de la medicina que uno puede conocer, que es muy modesta, pero ya son unos años, ha habido ideas muy buenas que se han truncado porque el primer paciente fue mal, ¿no? Y el primer paciente fue mal, estamos hablando de muy mal. Entonces, aquello que prometía de repente se mete en el cajón el último, y eso probablemente no es una buena, no es algo que estemos deseando que suceda. Muy bien, gracias. Gracias a ti, saludos. Luis, ha preguntado Naroa Díaz, a ver qué opinas de la microbiota. Vale, pues la microbiota se sabe poco, o sea, se sabe mucho, pero se sabe mucho muy disperso. La microbiota es lo que antes se llamaba la flora intestinal. La flora intestinal es un montón de microorganismos, bacterias que tenemos todos por dentro, que son, pero un montón a lo bestia, ¿eh? O sea, hay millones de microorganismos. Y que, como a alguien le dio por pensar que eso tenía mucha importancia para el cuerpo y qué pasaba si se alteraba, pues se empezó a estudiar. Se empezó a estudiar en muchas enfermedades. Hablando de la ELA en concreto, lo que se sabe no es mucho. Hay algún trabajo, concretamente en Italia, pero los resultados eran todos muy equívocos. Nosotros hemos tenido pacientes que nos han preguntado, oye, ¿qué te parece si me hago un tratamiento tal? Siempre les hemos dicho, yo no me quedo con una sensación como que lo tenemos que recomendar, porque no sabemos. Comprendo que cuando uno tiene poco que elegir o le parece que tiene poco que elegir, pues se agarra a un clavo ardiendo, y si se lo ofrece a alguien de su confianza, pues lo va a coger. Yo no puedo recomendar que eso se haga ahora si no es dentro de un estudio con un objetivo de saber qué pasa en muchos pacientes, o por lo menos una docena de pacientes. Es decir, que si cualquiera de los que estamos aquí, que se nos ve o no se nos ve, quiere hacerse un tratamiento con microbiota, seguramente se va a poder. Ahora, que eso sea algo suficientemente prometedor para la ELA está por ver. Y hasta donde yo sé, no se ha hecho todavía un estudio suficientemente importante como para que haya una respuesta definitiva. Si podemos contribuir en algo al conocimiento, pues lo haremos, porque tenemos aquí mismo en Euskal Herria, tenemos gente que está trabajando en ese campo y parece interesada en saber más. No sé si te he respondido a la pregunta, que me he enrollado un poco mucho. Javi, ya te veo. Muy buenas. ¿Qué se puede hacer para recuperar el apetito? Yo como todos los días forzado, esfuerzo mucho para alimentarme. ¿Qué se puede hacer para recuperar el apetito? Muy buena pregunta. También es una pregunta difícil de contestar con una sola frase. Hay pequeños trucos que los dietistas y los nutricionistas utilizan. Hay algún medicamento de los que, no sé si tú te acordarás, que de pequeño los niños malcomedores decían, te voy a dar esto que te va a dar el apetito. Bueno, pues no es que sea muy cierto, pero hay medicamentos que aún se usan para eso y los usamos. Algunas veces funcionan y otras no tanto, pero lo que son todos bastante inocuos, no hacen daño a nada. El apetito va unido muchas veces con un cansancio que puede venir por la enfermedad tranquilamente y que también tenemos que usar trucos para que no estemos tan cansados. Un señor que está cansado no le apetece nada, ni comer, vamos, ¿no? Y para que no le apetezca comer, como decían las amachus, pues muy mal tienes que estar. O sea que todo va unido y no se puede separar tan fácil y cada caso será distinto y el tuyo, si tienes una enfermedad que lleva poco tiempo, puede ser que estés desanimado y eso no te haya quitado el apetito, puede ser que el riluzol, hay pacientes que les quite el apetito, que hay que negociar, digo, pues vamos a ver si te lo quito 15 días, a ver si se nota, ¿no? Y a veces se nota, o puede ser que un medicamento que te den te deje el estómago larry y no te entre la comida. Hay un montón de factores que se podrían analizar en cada caso, pero desde luego es muy, muy, muy interesante porque, mira, el otro día estuve contando en Burgos que nos invitaron a dar una charla
que hay un grupo que está estudiando una zona del cerebro que es precisamente la que se ocupa de regular el apetito. O sea que a lo mejor, o a lo peor, en la ELA hay una parte del cerebro que está tocada y por eso algunos pacientes no tienen apetito. Además de la parte que te puede tocar de piernas o de brazos o de habla, también el apetito depende del cerebro directamente, ¿no? Es una zona que se llama el hipotálamo. ¿La endocrina podrá recomendarme algo? Sí, seguro que sí. Y ya estoy tomando nota para decírselo mañana. Muchísimas Sí, gracias. date cuenta que todos los esfuerzos con preguntas complejas no solamente hay una respuesta, sino que hay una más una y a ver qué tal sale y llamada en 15 días a ver si has tenido alguna pequeña tendencia a la recuperación, porque aunque a veces puede haber cambios del blanco al negro, normalmente se cambia del blanco al gris o del negro al gris. Conforme, También doctor. depende mucho la mente, como te puedes imaginar, ¿eh? Hay situaciones que uno o una no tiene ganas de nada y por circunstancias que no son enteramente médicas, sino de familia, de amigos, del mundo, ¿no? O sea, es que hay días que te levantas y te apetece volverte a meter en la cama. Pues eso a vosotros que estáis con otra circunstancia os lo notáis igual que todo el mundo. Pero el apetito es muy complejo de estudiar. En mi caso, A sí. gente que tiene apetito y como le cuesta comer, pues al final deja de comer, porque le cuesta. No quieres molestar. Cantidad de pacientes nuestros dicen, no, yo ya comería más, pero como me pone la mujer y ya vale. También como haya sido, hay pacientes que tienen una imagen corporal que no quieren engordar y no quieren comer más. Pero la pregunta tuya del apetito era muy concreta y creo que te he procurado contestar un poco sucintamente que le valga a todo el mundo. Siempre habrá algún truco para eso. Muchas Sabes que gracias. hay medicamentos que tienen como efecto secundario que dan apetito, que Eso es lo algunas que veces necesito. al médico de cabecera te dice, cuidado con esto que engordan, los medicamentos no engordan, lo que sí hacen es provocar apetito. Entonces, Yo me pues igual alimento se puede mucho y usar. adelgazo. Hay medicamentos que adelgazan. Bueno, hay medicamentos que quitan el apetito. Sí. Alguno de ellos está prohibido ahora, pero sí, se usaban antes para eso. Pero a nosotros nos interesa lo contrario, modificar. Sin ir más lejos, hay drogas que que las usa todo el mundo, pero cuando eres joven se oyen más, que dan apetito. Entonces, yendo por ahí, pues igual en algún caso, no digo que a ti te vayamos a dar nada de eso, pero se podría intentar utilizar ese efecto secundario. Conforme. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Sí. Luis, Sí. sí, soy Amaya. Quería hacer Hola. una pregunta. Has hablado de que entre un 15 y un 40% de los pacientes puede parecer una demencia frontotemporal. Sí, más bien un 15. Sí. Esto, un 15, pero bueno, en la diapositiva me ha parecido ver que podía llegar hasta, bueno, la cuestión es qué Sí. tipo de sintomatología da, o sea, ¿qué podemos percibir que hay una demencia de ese tipo? Vale, pues esto que preguntas es muy importante, ha sido muy importante en nuestra vida, digamos, porque nos ha hecho reconocer algo que cuando lo estudiamos por primera vez te decían que no era así, ¿no? Y luego vas y te das cuenta, porque te lo dicen las familias, que, oye, que mi marido ha cambiado, que mi aita no es el mismo. Y claro, dices, pues no es el mismo porque es que le hemos diagnosticado una enfermedad y fíjate como, no, pero tiene que haber algo más. Y resulta que pasa una cosa que siempre se ha dicho, ¿no? Que los pacientes suelen tener razón. Y los pacientes de las familias nos decían que había zonas del cerebro de algunos pacientes, no de todos, ni de la mayoría, que habían cambiado en el sentido de cómo ven el mundo. Un paciente con un deterioro frontal, que es de lo que estamos hablando, pierde la capacidad de organizar, por ejemplo. Le resulta mucho más difícil entender las cosas y cumplir con algo que le dices. O se vuelve tan rígido que tiene que parar el coche a las 7:30 porque tiene que tomar la pastilla a las 7:30. Es decir,
son cosas que muchas veces diríamos, esto es una cosa rara, esto es casi como de psiquiatra, como de un comportamiento que yo nunca le he visto a mi marido, a mi padre. Bueno, pues cuando abrimos la posibilidad de decir, oye, observa a quien esté enfermo a ver si es el de siempre. Yo lo suelo decir en un término un poco amplio, porque tampoco se trata de estar pasando test a ver si has puntuado en el test de personalidad o llámalo como quieras. Tampoco es el foro para hablar en profundidad de esto. Pero si alguien observa avisado de que el enfermo que tiene una enfermedad que le ha cortado la movilidad podría tener alguna otra cosa, pues estamos todos más en situación de reconocerlo y de tratarlo adecuadamente. La primera vez que yo hablé de esto con pacientes, algún familiar se extrañó mucho. Digo, ojo, pues esto yo no lo sabía. Digo, bueno, la cuestión no es asustar a nadie, sino que sepas que esto existe para cuando lo veas, dices, a ver, te pregunto, ¿puede ser? Nosotros siempre decimos que cuando hay una duda y una pregunta y la respuesta es que no, pues mejor. No es crear angustia lo que se pretende, sino que todo el mundo sepa que esto puede aparecer. Muchas veces, cuando hace ya 15 o 20 años lo decíamos, la gente te miraba como diciendo, me has leído el pensamiento, porque yo me estaba dando cuenta que mi mujer ha cambiado. Y yo pensaba que era porque la enfermedad ha vuelto tal, pero es que es un ingrediente de la enfermedad. Esto viene en el paquete, digamos. Insisto, es una minoría, pero es una minoría que nos tiene que ayudar a todos porque el trato y el enfoque y incluso la forma de decir las cosas, pues va a ser diferente. El que vive con un paciente o cuida a un paciente o está mucho tiempo, estas cosas no las suele dejar de ver. Lo que puede ocurrir es que las interpretas como diciendo, pues es normal. Pues es normal porque, oye, pues estoy muy cansado, pues que no quiere nada, que le digo que se levante de la cama y no quiere, o sea, cosas de ese estilo que se pueden comentar tranquilamente con el equipo que te atiende, ¿no? Porque algunas tienen tratamiento, algunas le puedes poner algo para estimularle un poco, otras menos tratamiento, otras lo que hay que hacer es tratar de juntarse entre todos a ver cómo lo abordamos y sobre todo sin agobiarle, porque un paciente que que ve el mundo de otra manera, si le presionas mucho, lo que hace es agobiarse y mandarte a la porra, claro. Sí, a nosotros nos ha pasado en casa. Yo a mi madre la veo como muy ausente del ritmo vital, o sea, del mundo que le rodea y como muy enfocadas en 4 cosas y nada más. Y una persona que ha sido muy activa, que ha sido una persona con intereses, con inquietudes y demás. Y yo lo hablé con la psicóloga a la que había ido un año antes, porque como no tardamos 5 años en diagnosticar, pues la pobre mujer estaba desesperada, que a ver si estaba loca y se lo estaba inventando todo. Entonces hablé con la psicóloga que la había tratado y me dijo, bueno, puede ser un mecanismo de defensa, ¿no? De decir, no quiero saber nada porque no quiero ver lo que está pasando, ¿no? Y entonces, pues hace las 4 cosas del día que le permiten percibir como que está ahí y que no pasa nada y desconecta del resto. Por eso preguntaba qué tipo de sintomatología da o en qué se puede percibir, porque yo sí que lo he notado en mi mamá. Vale, pues sí, eso que dices tú, de entrada se comenta y dices, podría ser. Luego, sí que es verdad que cuando tienes experiencia en detectarlo, puede haber algún test más fino que te permita inclinarte por eso, pero a mí me vale con que tú, en este caso, que eres la persona que conoces, observes algo que a ti te llame la atención, por lo menos para ponerlo como posibilidad, ¿no? Que hace 20 años esto te hubieran dicho, eso nada, es como si me dices que te molesta la oreja que te rasques, ¿no? No, es otra cosa. Tiene importancia y bueno, y es que el cerebro es así, o sea, hay una parte del cerebro bien grande que sirve para estar conectado al mundo y si te empieza a fallar porque la enfermedad te ataca ahí, pues te pueden pasar cosas de ese estilo. Eso está muy bien visto. Gracias por la pregunta.
Gracias. Pero insisto, esto... Naroa Díaz, sí, con neuroinmunología. No sé a qué se refiere con esto. He visto, pero pensaba que era una pregunta eso, sí. Es que no sé si Naroa nos puedes decir algo más. Psiconeuroinmunología. Pues no sé si es una pregunta o es la microbiota, ya lo he comentado. Lo que está de actualidad, iba a decir de moda, pero parece un poco frívolo, está de actualidad en la enfermedad el relacionar la degeneración neuronal, que ya sabéis que es lo principal, con fenómenos de tipo inflamatorio. O sea que, sin tampoco enredar mucho, en el cerebro habría zonas que tienen inflamación y eso sería malo y habría que bajarla, y se están probando, no de ahora, no de este año ni del año pasado, sino ya de hace años, una serie de medicamentos cuyo objetivo sería bajar la inflamación en zonas del cerebro. La ELA no es una enfermedad inflamatoria de por sí, es una enfermedad que se produce una degeneración, pero se cree, y esto se extrae de datos biológicos de pacientes, que si fuéramos capaces de tocar justo un poquito el botón de la inflamación cerebral, se podría mejorar algunos aspectos o incluso revertirlos, ¿no? Que al final es lo que quieren todos los medicamentos. Yo conozco hasta ahora 2 estudios que se han hecho, que ya se han terminado y que han sido negativos. Pero ya habéis visto que vienen más, así que habrá en todos el futuro, oiréis hablar de un medicamento antiinflamatorio en la ELA y diréis, ¿eso de dónde viene? Antiinflamatorio es la aspirina, por ejemplo. No, es otro medicamento mucho más fino y mucho más caro también, que se toma de otra manera y que lo que pretende es bajar nada más que un poquitito de inflamación en una zona y luego ver qué pasa. Me pregunta Xavi si hay una teoría que la defiende López de Munain. Pues no es que la defienda, es que son aspectos. A ver, una de las diapositivas que no habéis podido ver es que la ELA tiene un montón de mecanismos que participan en lo que pasa al final, que es que la neurona motora degenera. Entonces, para llegar ahí, se puede llegar por muchas vías, por muchas autopistas. Y una de ellas que participa es esta. Pero claro, no es la única. Entonces, lo que mucha gente a nivel mundial aboga por decir, vamos a atacar esta vía sabiendo que no es la cura, porque si solo fuera esa, sería la cura, y a ver qué pasa con los enfermos que tienen este tipo de mecanismo. Un problema con todas las teorías y todas las hipótesis de la ELA es que todos los enfermos son distintos. O sea, que un paciente, cualquiera de vosotros, puede tener inflamación en un grado y otro paciente puede tenerla en mucho menos. Entonces, el medicamento que baje la inflamación a uno le puede valer y a otro no. Cuando haces un grupo de pacientes que las teorías de la inflamación son muchas, no están defendidas por uno ni por otro, sino que todos participamos de ellas, pero se quedan muy cortas para explicar todo lo compleja que es la enfermedad. Y el problema que hay hasta ahora es que aún no hay ningún medicamento que haya demostrado nada y todos tienen problemas de toxicidad y de dinero. Son medicamentos que cuestan mucha pasta por ahora. ¿He visto alguna pregunta más? ¿Cuál es la diferencia para la ELA que viene de la rama genética y la que no? Pues la ELA genética, que es una minoría, que no llega ni al 10% en nuestro entorno, no se diferencia en general de la no genética. Es decir, puede ser la misma pinta un paciente con un gen que sin un gen. Y lo que vamos a atender es a saber si los pacientes tienen un gen, por muy raro que sea, porque si lo tuvieran en un futuro no lejano hablo para la ciencia, no para vosotros, porque si os digo 10 años me vais a decir que eso que no tiene sentido hablar así, pero 10 años para la ciencia es muy poco.
se podría ofrecer un tratamiento diferenciado para el que tenga un gen o una mutación o un polimorfismo. Entonces, bueno, todo eso ya ha pasado en otras enfermedades, en la oncología, cómo se tratan los cánceres de pulmón no tiene nada que ver ahora con hace 20 años y en la ELA podría ser también el caso. Todo esto ya es un poco repetitivo, ya se oye decir hace tiempo, pero ahora sí que estamos muy, muy cerca de la posibilidad de tener medicamentos ya con nombre y apellido que puedan servir para esto. Entonces, para los que ya habéis estado alguna vez en la unidad, no es una novedad el que os hablen de posibilidad de genética, que no quiere decir que estemos pensando que sea genética, sino que puede venirnos bien tener esa información para un futuro que ojalá sea cercano y nos dé otras posibilidades de tratamiento. Como todo el mundo no va a tener un gen, pues no será para todo el mundo, pero si es para un 10%, pues bueno, hemos empezado a provocar, digamos, el final de la ELA en esos pacientes, ¿no? Que al final es lo que estamos aquí para ello. Me pregunta Izaskun si es importante que los hijos de un enfermo de ELA se hagan pruebas genéticas. Vale, es una pregunta muy interesante también y que suele salir. La respuesta es no. Los hijos de un enfermo de ELA no se tienen que hacer pruebas genéticas a no ser que sepan que el enfermo tiene un gen afectado. Porque la probabilidad de que uno tenga un gen es muy baja y los hijos, si el enfermo no se sabe, no está indicado que se hagan porque no, primero, la posibilidad es remotísima. Es como si yo me hago una prueba ahora para ver si tengo cáncer de páncreas, pues puedo tenerlo porque tengo un páncreas, pero no ningún médico del mundo me va a decir que es una buena idea. Y es mejor que el enfermo, si él o ella quiere, diga, vale, pues como he oído hablar de que va a haber tratamiento para las formas genéticas, aunque sean pocas, yo acepto hacerme esas pruebas. Pero como la probabilidad es poca, los hijos no tienen que hacerse. Eso es un consejo que lo vengo oyendo yo hace 20 años y sigue siendo verdad, ¿vale? Aunque provoque un poco de angustia. Otra cosa es el rarísimo caso que puede haber habido de que un Aita o un Osaba o quien sea haya tenido la enfermedad y ahora le toque a alguno. Entonces ya sí hablaríamos de genes y habría que hablar ya de una forma muy diferenciada, muy separada. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Igual Vale, vamos pues no sé si alguna persona tiene alguna pregunta más. A lo mejor en este momento no, y luego sí, me las pasáis, lo que queráis, ¿eh? Vale, Yo pues siento nada. mucho. Nada, cualquier pregunta que tengáis cualquiera me la pasáis a mí, al correo que os dimos y nada, Luis, yo te las comparto. Luego, por otra parte, deciros que la charla se ha quedado grabada, con lo cual si alguien no ha tenido oportunidad de verla, os la pasaremos para que podáis ver a las personas que nos hayáis podido conectar. Y nada, pediros disculpas por la tardanza y Luis, agradecerte como siempre tu cercanía y tu disponibilidad. Y nada, Gracias. Me quedo un poco mal porque no he podido compartir todas las diapos y eso, pero ya me voy a autoinvitar para cuando se pueda reunir el personal como antes, que ya estamos todos deseándolo, para contaros no lo mismo, que ya os lo sabréis, sino alguna otra cosa que tengamos más avanzado, algún estudio, ¿vale? Y me encantaría daros alguna buena noticia. Porque aunque solo sea una noticia buena para unos pocos, como esto es una comunidad tan cercana y que algunos conocemos hace muchos años, yo creo que eso va a ser una inyección de moral para todos. Necesitamos un poco de moral en el terreno de la investigación. Vale.